Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Tenemos con nosotros hoy a Magín Díaz. Fue viceministro de Hacienda, encargado de deuda pública, y director general de Impuestos Internos, catedrático universitario. Muchísimas gracias, Magín, por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros aquí en Cuentas Claras. Como no, gracias a ustedes por la invitación. Les damos también la bienvenida a Germán Marte, que se incorpora también a la entrevista con don Magín Díaz. Buenos días, Germán. Muy buenos días, José Monegro. Buenos días a todos. Buenos días, señor Magín Díaz. Gracias por aceptar la invitación. Magín, indiscutiblemente que una persona como tú y con tu expertise en situaciones como esta no podemos pasar por alto para hacer proyecciones y análisis. Entramos el 18 de febrero, entramos al mes 11 de estado de emergencia con una pandemia que ha tenido un gran impacto, no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico. República Dominicana ha tenido un impacto en dos direcciones y han sido dos áreas en las que en el pasado le ha tocado trabajar a Magín Díaz. Uno, un impacto en la deuda y otro, un impacto en las recaudaciones. Las deudas han subido como consecuencia de una serie de préstamos que se han tenido que tomar para confrontar la pandemia, los efectos de la pandemia, y las recaudaciones se han disminuido como consecuencia de la disminución del crecimiento o del decrecimiento de la actividad económica. Con ese panorama, ¿cómo visualiza Magín nuestro presente y nuestro futuro inmediato, tan inmediato como en lo que resta del 2021 y 2022? Bueno, es una pregunta amplia, pero muy buena. El tema es que lo que estamos viviendo nosotros lo está viviendo el mundo entero. Así que es una situación casi sin precedentes. Como tú dijiste, ya casi vamos a cumplir un año en esta situación. Y lo que se está viendo aquí y en el mundo es que hay luz al final del camino, pero parece que las cosas están empeorando antes de mejorar. Hay luz porque ya la vacuna está cerca, en algunos países ya se está aplicando, pero fíjate cómo Canadá pues, ha suspendido su espacio aéreo para algunos países, incluyéndonos a nosotros, y hay confinamientos más estrictos en Europa, por ejemplo. Es decir, que el primer semestre va a ser difícil, tanto en temas económicos como en temas de salud. Aquí el gobierno pasado y este gobierno han hecho lo que han hecho todos los gobiernos y lo que han recomendado los organismos internacionales, gastar más. Y la única forma de gastar más es endeudarnos. Por eso el déficit, el mismo gobierno anunció que terminó en casi 8% del PIB el año pasado. Eso es casi 400.000 millones de pesos. Respecto a un déficit inicial de 110.000 millones. O sea, más de 3 veces más lo programado. Pero no había opción. Tenemos una diferencia con los países grandes y desarrollados, es que la capacidad de endeudamiento es mucho mayor para un país grande, como Estados Unidos, los países europeos, los países ricos asiáticos. A pesar de eso, tuvimos margen para aumentar la deuda. El año pasado fue probablemente el mayor aumento de deuda de un año a otro que se ha registrado, por lo menos en los últimos 30 años. Y esto permitió pues, subir el gasto en nuevos programas que se hicieron de emergencia, de transferencia a los grupos más vulnerables, aumentar el gasto en salud, etc. Entonces es una situación difícil. Lo que se ve en el primer semestre es que va a haber que continuar con más endeudamiento y ya el gobierno emitió 2.500 millones de dólares. También el gobierno tuvo que anunciar que los programas de transferencia se van a mantener hasta el mes de abril, que inicialmente había dicho que era hasta diciembre, pero la pandemia mágicamente no se iba a ir en diciembre. Entonces
entonces, este año, pues el déficit seguirá, yo creo que va a ser más alto de lo programado. Los ingresos, por otro lado, pues han caído porque ha caído la actividad económica con respecto a lo programado originalmente el año pasado en más de 100.000 millones de pesos con respecto al presupuesto original. Cuando ya tengamos los datos publicados oficiales, pues ahí veremos la magnitud de la crisis, pero probablemente va a ser la presión tributaria más baja en los últimos 20 años. Es decir, que la pandemia nos ha dado duro en términos económicos. Ahora, como ha dicho la economista jefe del Banco Mundial, la doctora Carmen Reinhardt, esto es como una guerra, o sea, primero hay que sobrevivir y luego ver cómo se va a pagar esto. La definición de largo plazo o corto plazo difiere de qué tipo de país uno es. Para países grandes, pues como yo dije, el margen de endeudarse pues es de varios años, más grande. Para países pequeños como nosotros, hasta ahora hay perspectiva de que podemos seguir endeudándonos, pero eso no va a durar muchos años. O sea, va a haber que sentarse tanto con los organismos como con la sociedad para buscar una solución a este aumento de la deuda tan grande que ha sido necesario y que nos ha permitido sortear la pandemia lo mejor posible. Si uno compara con otros países, en términos de que ha colapsado el sistema de salud en otros países, en términos de índice de mortalidad, pues a nosotros relativamente nos ha ido mucho mejor. O sea, ambos gobiernos han manejado la pandemia lo mejor posible, dadas las circunstancias. Y por el lado de las recaudaciones, Magín, ¿cómo lo ve y qué proyecto usted que va a ocurrir? Mira, desde marzo del año pasado, la DGI, que me tocó encabezar, pues empezó a tomar numerosas medidas para ayudar al contribuyente. Y eso ha continuado a partir de agosto con la nueva administración. La idea era claramente, en medio de una pandemia, ayudar lo más posible, posponiendo impuestos, dando flexibilidad. El nuevo gobierno inició con una amnistía para tratar de recaudar algo y ayudar al contribuyente, pero han caído las recaudaciones, evidentemente por la gran caída de la actividad económica. Hay impuestos. Si tú tienes la economía paralizada, como fue el caso en varios meses, todos los impuestos indirectos caen automáticamente, como el impuesto a los combustibles, los impuestos selectivos, como el ITEVI, porque cae el consumo. Y muchas empresas pues también empiezan o van a declarar pérdidas, o sea, pagan menos impuestos a los activos, se ha exonerado en algunos casos el impuesto a los activos, es decir, han bajado las recaudaciones, ha aumentado el gasto, esa brecha la llena, la única forma de llenarla es con financiamiento, y en algún momento, que me imagino que es lo que está detrás de tu pregunta, pues, va a haber que cerrar esa brecha, porque si no, no va a haber forma de repagar la deuda. Temporalmente, en este año el gobierno ha puesto un monto que probablemente el más alto de la historia en venta de activos. Hay más de 80.000 millones de ingresos este año que provendrían de venta de activos para cerrar esa brecha de ingresos y gastos. Ahora ya un poquito más a largo plazo, vender activos te ayuda temporalmente, pero va a haber que aumentar las recaudaciones cuando las circunstancias lo permitan. Y por eso es que el presidente Abinader ha dicho que el pacto fiscal tiene que ya reunirse, convocarse, el Consejo Económico y Social ya lo está convocando, firmar el pacto eléctrico que está casi listo, se había prometido que para enero, parece que no pudo ser posible, e iniciar discusiones del pacto que me imagino que se extenderán durante el año, y si hay condiciones, pues aplicar, digamos, un nuevo sistema tributario cuyo objetivo claramente va a ser aumentar la recaudación del país.
Están todos en mute, Germán y Monegro. Adelante, Monegro. Como tú decías, hay una luz al final del camino con el tema de la vacuna, pero pareciera que antes de mejorar las cosas se han complicado. Y dentro de ese marco de esa complicación, tenemos que una de las apuestas que hemos estado haciendo de empezar a reactivar la economía ha sido el turismo. Sin embargo, vemos como Canadá terminó de cerrar definitivamente. Inglaterra, nosotros nos hemos cerrado a Inglaterra y Estados Unidos está poniendo una serie de restricciones. O sea que siendo realista y poniendo los pies sobre la tierra, no parece que el turismo sea una alternativa viable por lo menos en los próximos meses. ¿Qué otras alternativas al margen del turismo tiene la República Dominicana para poder reactivar su economía o mejorar sus ingresos? Mira, yo entiendo al gobierno, yo creo que es difícil, fíjate cómo países muy avanzados han colapsado. Entonces, luego de varios meses de confinamiento, pues la recomendación ha sido, bueno, hay que tratar de ir abriendo las economías para que, porque si no nos mata el virus, no nos va a matar el tema económico. Para países que dependemos del turismo es más complicado, porque el tema de los viajes, mira lo que ha pasado en estos meses, con esta segunda o tercera ola del virus. ¿Por qué yo digo que entiendo al gobierno? Porque miles de personas viven del turismo acá, es una industria que tanto directa como indirectamente produce muchos empleos. Y sectores relacionados como el de restaurantes, bares, etcétera, muy golpeados. Las remesas han ayudado a compensar un poco la caída de los ingresos de divisa del turismo. Los dominicanos en el exterior, al igual que en el 2008, han respondido mucho más que en otros países. Las remesas han tenido un crecimiento mucho más alto que en otros países, eso ha compensado un poco. Y la única otra forma es aumentar el gasto público. Cuando hay estas recesiones tan grandes, estas crisis económicas, lo que se recomienda es que el gobierno aumente las transferencias a los grupos más vulnerables, y eso lo hicimos. Y por otro lado, que aumente el gasto en inversión. Obviamente hay restricciones porque tenemos una capacidad limitada de endeudarnos. El gobierno apuesta a las asociaciones público-privadas, por ejemplo, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, para países como el nuestro, la única opción es endeudarnos más para aumentar el gasto en infraestructura, por ejemplo, y tratar de mantener lo más que se pueda los programas de transferencia a los más vulnerables. Este es el país que más rápido creó programas. Fíjese que en semanas, en el gobierno anterior, se crearon 3 o 4 nuevos programas para ayudar a los empleados, a las personas más pobres, a través de programas de transferencia, que han implicado un gasto mensual, en algunos casos, de casi 15 mil millones de pesos adicionales. Entonces, durante estos meses, el Consejo de los organismos, de lo que se está haciendo en la mayoría de los países, de lo que dice la teoría económica, es gastar más, proteger a los más vulnerables, ayudar al sistema de salud lo mejor posible y gastar en infraestructura para recuperar la economía. Yo creo que el turismo, por lo que uno ve, pues va a ser de los sectores que van a recuperarse dentro de un plazo más largo que otros sectores, porque la gente tiene que estar vacunada, perder el miedo a viajar. O sea, eso va a tomar tiempo. Yo creo que ahí las autoridades están haciendo lo que pueden, y con las limitaciones de recursos que tiene un país pequeño como el nuestro, han tratado de socorrer lo más que se pueda, pero sí hay sectores que han sido realmente golpeados por esta crisis. O sea, ¿usted ve conveniente anuncios como lo que hizo ayer el Consejo de Gobierno de más de, creo que 8.000 millones de pesos en Santo Domingo Este en obras de infraestructura, mercado, un puente nuevo, etcétera? Bueno, el presidente está haciendo muchos anuncios.
también tiene que tener cuidado porque hay cosas que no va a poder cumplir por la restricción presupuestaria. Ahora, si puede endeudarse para gastar más en infraestructura, bueno, eso es lo que hay que hacer. Siempre y cuando tengamos el dinero. Por eso yo dije al principio que se veía muy difícil, dado la complicación de la pandemia en estos meses, cumplir con el déficit que se ha propuesto el gobierno de 3% del PIB. Todo parece indicar, si siguen los problemas, si hay que mantener los programas de transferencia, que el déficit va a ser mayor. Eso implica mayor endeudamiento. Entonces la población tiene que entender que todos esos programas o proyectos que está anunciando el presidente van a implicar más deuda, que va a haber que pagar más adelante y por tanto va a haber que buscar en algún momento más recaudación. Entonces, los anuncios son buenos, pero tienen que ser prudentes para que pueda cumplirlo, pero el gasto en infraestructura es lo más rápido que el gobierno puede hacer para dinamizar la economía. ¿Están creadas las condiciones para un pacto fiscal? Monegro, esa pregunta es casi filosófica. Mira, a mí me han tocado participar en negociaciones en varios periodos de gobierno. Las discusiones son complicadas, sobre todo con el tema tributario. Hay muchos intereses. Ahora, yo sí te diría que hay ocasiones cuando ha habido grandes crisis que el país busca la forma y la clase política de ponerse de acuerdo. En el año 92, la gran reforma tributaria, bueno, fue luego o en el medio de una gran crisis y el país se puso de acuerdo para hacer esa y otras reformas. En el año 2004, la reforma tributaria que se aprobó cuando Leonel Fernández asumió el poder, fue negociada durante la transición por el gobierno saliente y por el gobierno entrante. Entonces yo creo que la magnitud de la crisis va a tener que crear las condiciones porque no hay alternativa. Le conviene a todos los sectores sociales le conviene tener un Estado más fuerte, con más recaudación para que pueda fortalecer sus programas sociales de gasto público en general. Al sector empresarial le conviene que se mantenga la estabilidad macroeconómica, el ambiente de negocio, y le conviene que se estabilice o que baje la deuda para que puedan tener un ambiente bueno de inversión en el área privada. Entonces, lo que sí hay un consenso, yo te diría a nivel mundial, es que es muy difícil que un país se desarrolle con el nivel de recaudaciones que tiene la República Dominicana, que ha fluctuado entre 14, 13, 15% del PIB como mucho. No se trata de que seamos un país nórdico, europeo, con presiones tributarias por encima del 35, 40% del PIB, pero con 12, 13% es difícil que un Estado pueda cumplir las necesidades que tiene. Por eso es que en la Estrategia Nacional de Desarrollo pues se hablaba o se pusieron como meta para estos años que la presión tributaria, o sea, las recaudaciones como porcentaje del PIB, estuvieran cerca de 18, 19%, que ese es el consenso que hay para países de este nivel de desarrollo para que tengan un Estado que sea viable. Magín, ¿y cómo lograr ese incremento en las recaudaciones sin un incremento en la carga para la gente de a pie? ¿Cómo podría lograrse eso? Bueno, hay que tener fe, yo creo. ¿Qué fe? Te lo digo porque me ha tocado estar de los dos lados. Me ha tocado estar en el Ministerio de Hacienda diseñando reformas y me ha tocado recaudar y es difícil recaudar. Yo creo que hay que simplificar el sistema tributario, tiene que ser gradual el aumento, de un año a otro no va a aumentar mágicamente 4 o 5 puntos del PIB.
Yo creo que hay que simplificar el sistema tributario, pero todo en materia tributaria es más fácil decirlo que hacerlo. Se habla de que hay muchas exenciones, lo cual es cierto, pero la mayoría son sobre el ITEVI. Queremos quitar esas exenciones, hay formas de hacerlo, algunas más eficientes que otras, pero yo creo que todos vamos a tener que aportar y tratar de preservar lo más posible a los grupos más vulnerables. Es decir, tratar de que tenga elementos de progresividad, de que los ricos paguen una mayor proporción. Ahora, la evidencia indica que mientras las personas tienen más ingresos, pues tienen más mecanismos para eludir el impuesto. No evadir ilegalmente, sino buscan la forma. Entonces yo creo que hay que cerrar brechas en el Código Tributario. Va a ser una discusión compleja, pero tampoco se puede dilatar mucho. El gobierno tiene la mayoría en el Congreso, es decir, un consenso no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Yo creo que hay forma de proteger a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, cuando se hace una reforma, generalmente hay que acompañarla de un aumento de salario a los grupos más pobres. Va a haber que hacer un aumento en las transferencias focalizadas a los pobres. Y tenemos las herramientas aquí, como los programas sociales, para que el impacto no sea tan grande, y tratar de darle un poco más de progresividad al sistema, cerrando las brechas que hay, tantas exenciones, revisando las leyes de incentivos. Pero reitero, todo eso es más fácil decirlo que hacerlo en la práctica. Ahora yo creo que el país va a tener que hacerlo, se ha hecho en el pasado, y hay que apoyar al gobierno en ese sentido, porque si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Yo creo que lo peor que sí puede pasar es una gran crisis macroeconómica. Las crisis son terribles. La crisis bancaria y financiera del año 2003-2004 atrasó el país una generación. Alcanzar los niveles de pobreza previos a esa crisis nos tomó 15 años. Entonces, yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que va a haber algo de ayuda o alivio a nivel internacional, porque es un problema mundial. El expresidente Leonel Fernández lo ha dicho, y creo que lo dijo también la ex vicepresidenta. Hay que buscar mecanismos con los organismos internacionales de que de alguna forma ayuden a los países más pequeños. Magín, ya cuando yo te preguntaba lo del pacto fiscal, que tú decías que era medio filosófica la pregunta, ahora voy a hacer una pregunta del mismo pacto, pero muy práctica. Se ha demostrado que no hay forma de llegar a un consenso generalizado en materia tributaria, porque todo el mundo quiere que pague el otro. Todos estamos conscientes de que el otro tiene que pagar, el otro. Entonces llega un punto donde el Estado tiene que imponer su autoridad, o que ya he escuchado todo, ya he visto todo, he escuchado todos los técnicos, hemos llegado a lo más cercano a un pacto o a un acuerdo que pueda llegar, pero al final de cuentas hay que tomar una decisión. Después de tantos años, hablando de la necesidad de un pacto fiscal, ¿no entiende, Magín, que ha llegado el momento en que el gobierno sea ya el que tome la decisión? Bueno, al final, así que funciona la democracia. Los países eligen un gobierno para que tome las decisiones a través de las instituciones democráticas. En este caso, el mecanismo es la aprobación del Congreso. Y es más fácil para un gobierno que tiene mayoría en el Congreso. Los pactos están previstos en la Ley de Estrategia de Desarrollo. Se llegó a un acuerdo con el Pacto por la Educación. No se ha llegado a un acuerdo con el Pacto Eléctrico, pero yo creo que se está cerca. Pero los tiempos han cambiado. Don Magín, que el único acuerdo que se ha firmado es aquel acuerdo en el que todo el dinero lo tiene que poner solamente el gobierno. Correcto. Mira, todo el mundo habla de la reforma de Balaguer
Balaguer del año 1992, que fue una reforma que tomó su tiempo, se trajeron los mejores expertos mundiales en materia tributaria, se diseñó el código junto con expertos locales y la reforma tributaria y arancelaria, pero mucha gente se le olvidó que cuando no se llegó a un acuerdo, Balaguer pasó por decreto una gran parte de la reforma y la empezó a aplicar y dijo, no hay acuerdo, no importa, me fui con un decreto. Ya esas cosas, 30 años después, no se pueden hacer. El gobierno, por ejemplo, me tocó en el año 2012 participar en discusiones en el Consejo Económico y Social. Bueno, cuando ya pasaron varios meses y no se llegó a un acuerdo, el gobierno decidió pasar la discusión al Congreso y ahí se aprobó y también se escucharon ahí algunos sectores y se introdujeron cambios. Yo creo que el gobierno va a tratar de sentarse con el Consejo Económico y Social, pero si la situación se alarga, pues va a tener que mandar su propuesta al Congreso. Lo ideal es que haya el mayor consenso posible con todos los sectores, pero al final, por eso yo dije en un artículo que escribí hace varias semanas, se necesita un acuerdo político, que es como al final se pasan las reformas. Vamos a escuchar los sectores, pero al final, en medio de esta crisis, yo creo que se necesita un acuerdo de las fuerzas políticas, porque ya todos saben que con este nivel de recaudación es muy difícil satisfacer todas las necesidades. Hay que tomar en cuenta que lo que ha hecho la pandemia es agravar el problema de las cuentas públicas, lo ha agravado de manera gigantesca, pero el país tiene más de 20 años con un déficit público, es decir, los ingresos que se recaudan no dan para mantener un nivel de gasto mínimo que requiere el gobierno. Claro, hay otra cara de la moneda y es mejorar la calidad del gasto, y hago énfasis en mejorar la calidad, que yo creo que siempre se puede mejorar y cada gobierno pues tendrá su visión, el gobierno tiene su visión de cómo mejorar la calidad, pero eso no significa que el gasto va a bajar, porque no hay mucho margen para bajar el gasto, hay margen para gastar mejor, para reasignar el gasto. Por ejemplo, el último año se ha reasignado mucho gasto al sector salud, es decir, se le quita gasto a uno, se le pone a otro. Yo creo que ahora hay un nuevo mecanismo de control que ha surgido en los últimos años, que es lo que se llama el control social. La gente está muy pendiente de cómo gastan los funcionarios y si no gasta bien, que haya consecuencias. Ahora, en términos macroeconómicos, aquí hay un problema de cantidades, de que los ingresos no son suficientes, es muy difícil que el gasto baje, entonces esa brecha va a haber que buscarla con mayor recaudación y que sea de la manera más justa posible. Perfecto. Bueno, Magín, muchísimas gracias por esta entrevista. Una última pregunta para despedir. ¿Qué consejo, dos, quizás tres consejos que le daría usted a Luis Valdés en la DGI, ya que usted es el veteranísimo ahí? Me la pusiste ahí difícil porque... Fácil. Mira, una gran experiencia haber estado 4 años en DGI. Como yo dije, desde el mes de marzo, la DGI empezó a tomar muchas medidas para flexibilizar. Probablemente le ha tocado a Luis la coyuntura más difícil en términos económicos. Yo creo que el gobierno no puede pedirle mucho a la DGI, porque la DGI no puede ahora presionar a los contribuyentes. Yo creo que sí puede tratar de controlar algunos sectores donde hay fraudes muy grandes o donde los detecte, pero el resto de los contribuyentes hay que tratar de que sobrevivan a esta crisis. Entonces yo creo que mientras tanto tenemos que endeudarnos. La DGI lo que ha hecho es flexibilizar lo más posible y yo creo que el gobierno no puede pedir que se presione ahora a los
contribuyente, excepto aquellos que están haciendo fraudes muy grandes, que es lo que han dicho los organismos internacionales. Una gran parte de la ayuda que han dado los gobiernos, incluyendo el dominicano, es flexibilizar, dar acuerdos de pago, es decir, incluso perder recaudaciones, pero tú la estás perdiendo en el corto plazo, pero permitiendo que el contribuyente sobreviva. Así es. Y sobrepase la pandemia. Perfecto, muchísimas gracias, Magín. Buen consejo, me parece, para el amigo Luis Valdés. Gracias, Magín Díaz, ex director de Impuestos Internos, por esta entrevista para Cuentas Claras. Que tenga un buen día. A la orden siempre y gracias por la